Edición centrada en fondos cotizados o ETFs. Lo hacemos ahora dando la bienvenida a André Temudo, responsable de negocio de distribución para BlackRock Iberia, que nos hablará de algo cada vez más de moda en este sector, esas megatendencias. Bienvenido, André. Muchas gracias, José Antonio, y gracias por dejar hablarme con Biden hablando al mismo tiempo. Sí, es un privilegio, gracias. Bueno, la verdad es que decía que usted ha elegido un día espectacular para el inversor, para ver de verdad cuáles son las oportunidades y las megatendencias ahí. Entiendo que van a ser clave a la hora de conformar carteras. Sin duda, sin duda. Es una tendencia, es una megatendencia y creemos que no está aquí para 2, 3, 4 años, sino décadas, ¿no? Yo creo que es súper interesante escuchar ahora. Pues tienes a toda la audiencia ya pendiente para que puedas explicar en esa charla, en esa conferencia, cuáles son las claves para que el inversor pueda de verdad entender todos los detalles. Perfecto. Todo tuyo. Vamos a ello, gracias. Pues nada, vamos empezando. Yo creo, lo primero, muchísimas gracias a XTV por la oportunidad de poder estar aquí. Yo, sin más tardanza, yo quería empezar un poco por también comentar desde BlackRock quién somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos, ¿no? Yo creo que si vemos en las diapositivas, BlackRock tiene un recorrido ya más de 34 años desde su fundación, en el año de 88. Al un inicio, pues fue fundada por 8 fundadores, uno de los cuales sigue siendo nuestro consejero delegado, Larry Fink, con lo cual tenemos una historia amplia en la gestión de activos. Actualmente, a día de hoy, pues gestionamos más de 10 billones de dólares en activos bajo gestión, lo que nos convierte en la mayor gestora de activos del mundo. Pero más importante que eso y la dimensión de BlackRock, creo que son las capacidades de gestión que tenemos, las soluciones donde invertimos a nombre de nuestros clientes y esta independencia que nos caracteriza. Es decir, BlackRock no es parte de ningún grupo financiero, de ninguna banca de inversión, ninguna banca privada, ninguna aseguradora, sino que es totalmente independiente y contamos, sí, con la fortaleza de nuestras relaciones, de nuestros distribuidores que nos apoyan y que pueden, de hecho, hacer llegar nuestros productos a todos los clientes, y uno de esos partners que tenemos claramente que es la plataforma XTB, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias. Aparte de la historia y la dimensión, creo que es importante también decir la componente global de BlackRock, ¿no? A día de hoy somos más de 18.000 empleados distribuidos por todo el mundo, tenemos oficinas en más de 35 países y obviamente España no es excepción. Tenemos aquí una oficina muy bien representada, con lo cual, en pocas palabras, porque creo que es importante mencionar antes de entrar en materia, ¿no?, quién somos y a qué nos dedicamos. Pasando a esta slide, que creo que es importante, es destacar dentro de lo que hacemos, de los 10 billones de dólares que gestionamos a nombre de nuestros clientes, en qué productos lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos a través de varios productos. Hay dos grandes familias. Hoy el día toca ETFs y BlackRock, a través de su plataforma iShares, que es de BlackRock, pues es la mayor gestora de ETFs del mundo, ¿vale? Importante decir, yo creo que también lo vemos en pantalla, ¿no?, que gestionamos obviamente una componente muy importante en gestión activa. Por ejemplo, aquí 507.000 millones de dólares pues gestionamos en lo que llamamos de Active Equities, es decir, gestión activa de renta variable, más de 1 billón en lo que llamamos de gestión activa de renta fija. Tenemos productos de cash management, es decir, productos monetarios que invierten en el mercado de liquidez, y luego también tenemos productos multiactivos muy conocidos por el público inversor español, y también tenemos la parte de gestión alternativa, ya sean fondos líquidos o más ilíquidos, pero tenemos una componente muy importante en esta clase de activos tan particular. Y luego, y dejo aquí lo mejor y el punto para el final, tenemos 2/3 partes de lo que gestionamos, de los 10 billones de dólares, pues está centrado en estrategias o productos o soluciones de inversión de gestión indexada, ¿vale? Ni todos son ETFs, hay una componente muy grande de mandatos de gestión indexada o fondos indexados, que es otra componente de esta gestión, ¿no? Creo que es importante pintar un poco la fotografía de BlackRock para entender la importancia de la plataforma de iShares, de ETFs, dentro de lo que es el universo BlackRock, ¿no? Para más informaciones, y ahora me quería empezar a detener en la presentación que tenemos preparada para hoy, quería hablaros de la indexación y un poco la evolución de los activos en los últimos años del mercado de ETFs. Y como vemos aquí el gráfico, la diapositiva, gráfico de barras a la izquierda, vemos que en los últimos 12 años vemos este crecimiento exponencial. De hecho, los ETFs dentro de la industria financiera es, digamos, el producto que más crece, ¿vale?
Últimos 12 años, desde 2009 que vemos en pantalla hasta 2021, donde ya hemos alcanzado la cifra de 10 billones de dólares en ETFs. No BlackRock, sino la industria global de ETFs. Creo que es un crecimiento importantísimo. Estamos hablando de tasas de crecimiento anual de más de un 20%. Hemos multiplicado por 10 la industria de ETFs en los últimos 12 años, con lo cual crecimientos importantes. Solo para dar un número relativo de ver esta comparativa, ¿no? Los ETFs crecen a tasas de 20%, mientras que los fondos tradicionales de gestión activa crecen a tasas entre 4 y 5%. Con lo cual ya da para ver un poco la magnitud, la grandeza de este crecimiento que creemos que solo va a incrementar y no se va a estabilizar en los próximos tiempos, ¿no? Hubo periodos que hemos crecido más como industria, periodos que hemos crecido menos como industria. Creo que es fundamental, y aquí en este gráfico lo vemos, ¿no? Desde COVID, desde la pandemia, desde 2020, hemos detectado un crecimiento muy alto, muy grande en la demanda de los ETFs. Y hay varias razones para eso. Creo que mis compañeros antes de otras gestoras y proveedores de ETFs han hablado de algunos. A mí también me gustaría tener esta oportunidad de poder comentar por lo menos 6 factores que han sido claves para este incremento de demanda, ¿no? Acceso, lo primero. Un ETF tiene un acceso muchísimo facilitado. Plataforma XTB es un ejemplo, pero hay varios distribuidores, ¿no? Pero con un clic, si accedo a mi banco, a mi broker online, pues tengo acceso sin mínimos de inversión prácticamente, excepto una unidad o una participación de un ETF, en entrar de manera diversificada en un mercado. Con lo cual, acceso es importantísimo cuando hablamos de ETFs. Réplica. Al final ya sabemos lo que es un ETF. Pues ETF, la misión de un ETF es poder seguir el mismo comportamiento de un índice, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí, de un benchmark. Ya sea el IBEX, ya sea el CAC, el SP500, MSCI Europe, el que queramos. Hay miles de índices y hay miles de ETFs. Hay índices que no tienen o no son cubiertos por ningún ETF, pero hay otros índices, SP500 por ejemplo, que son cubiertos por más de 30 ETFs, por ejemplo. Con lo cual, la variedad y la granularidad es prácticamente infinita. Es decir, es muy complicado a día de hoy que un inversor no tenga o no pueda expresar su visión de mercado a través de un ETF. Prácticamente existe de todo. El tercer factor es la diversificación. Ya lo mencioné, ¿no? Yo con un clic tengo acceso a una cesta diversificada. Básicamente un ETF es una cesta de securities, ¿no? de renta de acciones o de bonos, lo que quiera. Y esta diversificación es fundamental. No solo que yo con 100 euros tengo acceso a las 500 acciones del SP500, pero si quiero con los mismos 100 euros tengo acceso a más de 2.500 nombres dentro de renta variable, por ejemplo, si tengo un ETF que cubre el mercado emergente, MSCI Emerging Markets, por ejemplo. Con lo cual la diversificación es clave. Como cuarto punto, y he puesto en cuarto porque no sabía si poner en primero o en último, pero creo que es importantísimo, y antes hablaba también de la importancia del coste, la eficiencia en costes, ¿no? Un ETF de media es muchísimo más barato que un fondo tradicional. Y si hablamos de invertir a largo plazo, que es lo que yo creo y lo que estamos aquí hablando, los beneficios de invertir a largo plazo, componente coste del producto es muy importante. Actualmente, y por ejemplo, y por daros algún ejemplo, ¿no? Nuestro ETF, que cubre el SP500, el CSPX, por ejemplo, tiene una comisión de 7 puntos básicos. Para que hagáis una idea de lo que son 7 puntos básicos, pues aquí estamos hablando de 70 céntimos por cada 1.000 euros invertidos. Es decir, coste muy barato. Y si prolongamos o multiplicamos por el periodo horizonte temporal de inversión, pues aquí tenemos una herramienta bastante eficiente en costes. Con lo cual creo que es un factor también que ha detonado este crecimiento del mundo de los ETFs. Luego la transparencia. Yo creo que la industria financiera en los últimos años, décadas, tendencialmente quiso complicar quizás algunos productos que vendía. Y creo que el truco no es complicar, ni hay que hacer más sofisticado, es simplificar, precisamente al revés, que todo el mundo puede entender de manera sencilla lo que representa este vehículo de inversión. Y creo que el ETF, o no hay ningún vehículo
tan transparente como un ETF. Yo a diario puedo saber todos los constituyentes de un ETF. Si me pongo en la página de iShares, selecciono el ETF que tengo, puedo ver a diario no solo el precio, la cotización, sino que la composición de nuestro producto. Con lo cual, es una ventaja que no todos los productos me dan. Y por último, la liquidez. Hay una liquidez subyacente del mercado que cubre y con lo cual en momentos, incluso en momentos de estrés de mercado, de poca liquidez y principalmente aquí hablo del mercado de renta fija, el ETF, como tiene un mercado secundario, es una manera de descubrimiento de precios del mercado implícito, con lo cual esta capa extra de liquidez yo creo que facilita y da muchísima seguridad al inversor que podría estar preocupado con algunos episodios más volátiles. Con lo cual, estas son 6 razones, hay muchas más, para este crecimiento, diría yo, de los ETFs. A eso podemos hablar de regulación, que favorece los ETFs, en fin, de acceso barato por parte de gestores institucionales, aquí hablo de grandes fondos de pensiones y también de grandes aseguradoras, pero la verdad yo creo que el crecimiento también en Europa principalmente vino explicado por esta apertura del vehículo con plataformas, repito, como XTB, al público en general, ¿vale? Con lo cual yo creo que aquí son varios motores de crecimiento que me gustaría, y gracias por ayudarme a destacar, ¿no? En esta slide yo creo que es importante, y estamos hablando antes con José Antonio sobre este tema, es un mito que creo que existe en el mercado, ¿no? Hay un mito a día de hoy que los ETFs están o son demasiado grandes del tamaño de la industria y puede suponer un problema en futuro. Y esto es una discusión que puede salir, pero que me gustaría desmistificar ahora en esta diapositiva. Como podemos ver en la parte izquierda, y aquí separamos lo que es renta fija o el mundo de renta fija a la derecha del mundo de renta variable, lo que está a la izquierda. Actualmente en el mundo, si sumamos todos los valores cotizados de renta variable, S&P 500, IBEX, en fin, todos los mercados, tenemos una cifra de más de 120 billones de dólares. Todo lo que existe, sumando Apple, Microsoft, todo lo que está cotizado son más de 120 billones. A cambio, el peso de los ETFs de renta variable es de un 7,9 billones de dólares, es decir, un 6%. Es verdad que la cifra de ETFs es alta, pero si lo ponemos en relativo, en el universo que existe en renta variable, seguimos estando hablando de cifras bajas y con gran potencial de crecimiento. Eso es lo primero. Si miramos ahora la parte derecha, que creo que también es importante, es mirar lo que está pasando en el mundo de la renta fija. En la renta fija, en totalidad de los bonos que están en mercado, existe más de 123, en este caso 123 billones de dólares, ¿no? Si sumamos todo, las emisiones de deuda de compañías europeas, españolas, americanas, japonesas, si sumamos todo, hay mercado de deuda 123 billones. A cambio, si vamos ahora a mirar de cerca y ver la posición relativa de los ETFs que cubren el mercado de renta fija, hablamos de 1,8 billones. Es decir, 1,5% de media es el peso que los ETFs de renta fija tienen en el universo de renta fija. Con lo cual, sí es verdad que existe, y es una industria que crece mucho, la industria de los ETFs, porque hay 10 billones de dólares, pero sí es verdad que el peso relativo en el universo total de emisiones de deuda o de acciones de renta variable de compañías, pues sigue siendo muy reducido, con lo cual hay campo para seguir creciendo sin ningún tipo de preocupación. Desmistificado este mito, creo que es importante ahora, diría yo, entrar un poco en materia, ¿no? Y como decía José Antonio, aquí no nos cabe un poco la ponencia de hablar de inversión temática a través de ETFs, ¿no? En este evento de hoy. Nosotros tenemos una gama obviamente amplia, pero me gustaría, antes de explicar el crecimiento de las inversiones temáticas, principalmente desde marzo 2020, desde que empezó la pandemia, me gustaría también explicar un poco cómo BlackRock ve este tema, ¿no?, de inversiones temáticas. Y desde BlackRock hemos detectado que existen 5 megatendencias en el mundo. Como decía antes,
No son megatendencias que van a estar aquí 3 o 5 años, eso no creemos, pero sí creemos que van a estar aquí 30, 40, 50 años. Es decir, tendencias de largo plazo que todos podemos ver y palpar y sentir, ¿no? La primera de todas es cambio climático y escasez de recursos. Todos sabemos que existe un cambio climático, existen pruebas, o sea, lo sentimos en el día a día. Sabemos que hay cada vez, y antes hablábamos, ¿no?, que Biden acaba de anunciar 180 millones de barriles, ¿no? Hay escasez de recursos, tenemos que aprender a vivir con menos o con recursos distintos. Entonces, esto no va a cambiar. Hay que aprender y entender las oportunidades que esto nos puede generar a un inversor de largo plazo, ¿no? La segunda mega tendencia, yo diría que es la demografía y el cambio social. O sea, sabemos, y es matemático, que por lo menos en todo el mundo de media, la edad o la esperanza media de vida pues está subiendo. Felizmente, o sea, vivimos más tiempo, eso es un cambio demográfico. Tendremos necesidades distintas porque lo que tenía a lo mejor mi abuela, una esperanza de vida, en este caso en Portugal, a lo mejor 70 años, hoy en día tiene 85. Entonces, hay todo mercado y oportunidades que surgen para un inversor si pensamos que cambios demográficos van a abrir muchísimas oportunidades de inversión. Cambio de poder económico. Creo que aquí se explica también muy fácilmente, ¿no? Aquí lo que vemos es que el mundo, o el viejo mundo, la vieja Europa, como la conocemos, está siendo cada vez más acompañada de una nueva oleada de clases medias emergentes, mucho que puede venir de Asia, mucho que puede venir de América Latina, o mucho que puede venir de Europa emergente o de África, y vemos que esto nos trae cambios significativos en el consumo que hacen, en el primer acceso a productos que para nosotros son básicos, para ellos son de lujo. Entonces todo esto va a suponer cambios importantísimos en la asignación de activos y en la gestión de carteras, ¿no? Como cuarta mega tendencia, que desde BlackRock lo identificamos, es esta rápida urbanización. Yo creo que compañeros míos que estaban aquí antes ya hablaron un poco de esta transferencia, ¿no?, de personas, mundo rural, mundo urbano, pero esto también creemos que va a seguir creciendo en las próximas décadas. Esto impacta mucho en la manera de cómo las ciudades están pensadas, construidas, edificadas, cómo nos movemos o por Madrid, o por Barcelona, o por Valencia. Es decir, todo cambia. La manera incluso no solo de transportarnos, sino de consumir. Cómo me alimento, cómo comunico. Todo esto es importante y obviamente que también genera oportunidades de inversión claramente muy potentes. Y por último, el avance tecnológico, que nosotros creemos que está presente en todos los sectores y creemos que la tecnología no va hacia menos, sino va hacia más, ¿no? Y esto yo creo que es un hecho que lo podemos decir con total seguridad. Con lo cual, todo lo que relacione con estas 5 megatendencias que hemos identificado desde BlackRock, creemos que de aquí resulta la oferta de inversiones temáticas. Y todos los productos de inversión temática que tenemos, ya sean con ETFs o ideas más de soluciones activas, surgen y son pensadas con estos 5 pilares. Si cumple algún pilar y si creemos que es un buen tema o una buena idea, pues lanzamos un producto, ¿no? Con lo cual yo creo que era importante establecer esta base de principio. Ahora bien, mirando más hacia BlackRock y cuál es la plataforma a día de hoy que existe, ¿no? Como decía, BlackRock tiene esta característica, ventaja de tener productos tanto de gestión activa como de gestión indexada, donde se incluyen ETFs. A día de hoy, la plataforma de inversión temática de BlackRock ya cuenta con más de 40.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Muy bien diversificados por tipología de producto. Pues más o menos la mitad estará en estrategias más tradicionales de gestión activa y la otra mitad, poco más, estaría dedicada a instrumentos o soluciones de inversión como son los ETFs, gestión indexada. Con lo cual aquí tenemos un buen equilibrio. Es un poco más distinto cuando hablamos de número de soluciones. Hay mucho más ETFs temáticos que soluciones de gestión activa, pero creo que es importante reforzar la fortaleza, la experiencia de BlackRock en gestionar las ideas de inversión que gestionamos. Luego hay una pregunta, y aquí más un poco a la parte derecha, que creo que es importante destacar, ¿no?
que es principalmente, vale, ¿cómo se construye un producto de inversión dentro de BlackRock? La primera cosa que hacer es obviamente identificar cuál es la tendencia, cuál es el tema que quiero extraer y donde creo que existe potencial para el inversor. Definido el tema, surge dos posibilidades o dos caminos en BlackRock. O monto en un ETF o lo hago en gestión activa. ¿Cómo decidimos? Pues aquí están tres criterios que nos ayudan a definir con qué producto vamos a lanzar o a expresar nuestra visión temática. La primera pregunta que nos hacemos es cuál es o cómo de amplio es el universo de inversión. Es decir, si yo lanzo un fondo de nutrición, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es ver si existen compañías suficientes para hacer una gestión deliberada entre comprar o no comprar con un gestor activo y crear un fondo de inversión. Si no existe este universo amplio de compañías, pues lo hago en ETF. ¿Por qué? Porque veo que existe un índice de nutrición y empiezo a construir el producto siguiendo ese índice, ¿no? Ese benchmark. Es la primera pregunta. Segundo, si es probable que exista alguna divergencia de rendimiento de estas compañías. Es decir, si existe la posibilidad de un gestor activo de extraer alfa, de poder generar mayor rentabilidad que un índice de referencia por el simple hecho de seleccionar o de diferenciar las buenas compañías de las malas compañías. Si esto existe, y esta oportunidad no diría de arbitraje, pero de identificar los ganadores de mañana de los menos ganadores o perdedores de mañana, pues ahí lo montamos en un fondo de inversión. A pesar de que sea más caro, es la solución ideal, porque la potencial rentabilidad que lo tengo pues va a ser más alta. Si creo que no existe tanta disparidad, pues lo monto en ETF. Sigo un índice que sigue esa temática y lo puedo dar o puedo poner en una plataforma para que sea accesible a los inversores que quieran, ¿no? Y por último, si me parece a mí una tendencia con ese universo de inversión que tenga posibilidad de tener salidas a bolsa, con IPOs, por ejemplo, pues lo hago a través de un fondo activo, porque tiene posibilidad de invertir incluso en compañías que no están listadas y poder beneficiarse de esa apreciación que normalmente puede darse si la compañía luego sale a bolsa, ¿no? Si vemos que no hay oportunidad de ninguna IPO, ninguna salida a bolsa, pues lo hago a través de un ETF, porque el ETF tiene normativas muy estrictas que nos vienen dadas por el índice de referencia que seguimos. Con lo cual aquí hay varios factores y yo creo que es importante identificar, ¿vale? Aquí vemos la plataforma temática de BlackRock. Como podéis ver, yo tampoco me voy a detener en cada una de ellas, ¿no? Lo que está naranja pues son oferta de ETFs que tenemos a través de cubriendo índices de referencia. A amarillo es lo que llamamos gestión activa, pues gestión tradicional activa y que tenemos aquí. Creo que es importante también destacar, con lo cual aquí hay más de 20 productos que podéis elegir. La suma de todos son los 41.000 millones de dólares que estamos hablando. Un factor que creo que es importante también definir cuando hablamos de gestión temática y un poco el crecimiento que hemos visto desde COVID principalmente es que el mundo cambió. Hace unos años el inversor de renta variable suele dividirse entre lo que son regiones con decisiones, sí, invierto en Estados Unidos, en Japón, en mercados emergentes, en Europa, donde sea, y la segunda decisión es en qué sector lo hago. Hago el sector financiero, hago en telecos, hago en energía o hago como hago, ¿no? A día de hoy es complicado, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Estaba hablando antes también y viendo XTB como ejemplo. XTB es una fintech. Solo el concepto de fintech es la unión de dos palabras, de dos sectores, ¿no? Financiero y tecnología. Entonces, lo que quiero explicar es que el mundo está cada vez más híbrido por la evolución de la demanda, del consumo que tenemos nosotros, pero también de cómo van avanzando las compañías, ¿no? Tesla, pues ¿será que es una compañía automóvil o es una compañía tecnológica o su negocio es vender datos? Pues es un mixto de todos, ¿no? Con lo cual
hay cambios y creo que no podemos ser tan verticales cuando invertimos, sino que ser más transversales con inversiones temáticas, ¿no? Dicho esto, quería traer aquí, y sé que el tiempo también se me va acabando, dos ideas de estas más de 20 que tenemos que creo que pueden ser útiles para quien quiere dar los primeros pasos en inversión temática, ¿no? El primer producto que teníamos aquí es nuestro vehículo, nuestro ETF, que invierte en la temática de vehículos eléctricos y conducción más autónoma, ¿no? Es un ETF que se llama en inglés iShares Electric Vehicles and Driving Technology, y es un producto que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Yo creo que lo que sabemos es que hay tendencias y hay motores por detrás que nos ayudan a explicar toda la demanda que existe por este tipo de productos. Hay tres factores fundamentales, yo creo. Hay una fuerza regulatoria, como sabemos, cada vez más la regulación aprieta a vehículos de combustión interna, con lo cual aquí tenemos un empujón regulatorio. Hay una fuerza social, la sociedad entiende que emitir menos carbono y emisiones pues es más productivo y mejor para el ambiente, con lo cual es una fuerza y un cambio de consumo que nuestra sociedad está sufriendo. Y por último, es una fuerza financiera o económica, si queremos, ¿no? Cada vez más, a medida que vamos progresando en la componente tecnológica, pues los costes se van abaratando. Con lo cual yo creo que estas tres fuerzas, que son válidas para no solo para este ETF, como para casi todos los ETFs que tenemos aquí presentes, yo creo que es importante. Con lo cual yo tampoco me quiero detener mucho más, José Antonio. Yo creo que aquí, no sé si hay más preguntas o si hay alguna pregunta, pero creo que aquí me paro. Un par de preguntas. Vale. De nuestra audiencia. Dice, ¿crees que puede ser demasiado tarde para apostar por un ETF de real estate? Por ejemplo, el iShares Developed Markets Prop Yield. No creo. Yo creo que hay varias fuerzas que soportan la demanda y el crecimiento del precio de esos activos, ¿no? El primero es inflación. Yo creo que antes también comentaste. Yo creo que aquí todos entendemos que la inflación o un buen mitigador de la subida de inflación, pues especialmente inmobiliario, ¿no? Que tiende a acompañar un poco esto, ¿no? Yo creo que no vamos tarde. El segundo factor, yo creo que es el horizonte temporal. Yo creo que cuando invertimos no debemos ser tan tácticos y cortoplacistas, sino que pensar que es una tendencia de futuro y que a largo plazo el real estate, en este caso inmobiliario, pues ha subido más que la inflación. Con lo cual yo creo que no llegamos tarde y creo que sin duda es una asignación posible para una cartera diversificada. Es decir, diversificar y proteger al menos contra esa inflación con este modelo de ETF hacia de real estate que al menos nos va a igualar, ¿no? Es decir, que sube inflación, sube también real estate o está subiendo normalmente con él, ¿no? Eso es. ¿Qué opinión te merece? Nos preguntan también el iShares Global Water. Bueno, es una tendencia sin duda que se encaja también en estas temáticas que estamos aquí viendo, esta escasez de recursos, y agua es el principal recurso, por mucho petróleo que hablemos, agua es agua y lo necesitamos todos, con lo cual yo creo que es una idea de inversión que va a estar aquí, lo que decía antes, no 3 y 5 años, sino 30, 40, 50 años, siempre necesitamos de agua, necesitamos no solo, y a lo mejor lo pensamos, no solo para nosotros, mercados desarrollados que lo tenemos acceso al agua prácticamente infinita, potable para beber, sino también las compañías que se están expandiendo para continentes como África para intentar solventar todo el problema que existe ahí, ¿no? Y creo que aquí hay muchísimas oportunidades de inversión. Creo que sin duda, una vez más, si pensamos en inversores de largo plazo, creo que tiene todo el sentido. En una cartera, nos preguntan también a medio largo plazo con un inversor no agresivo pero tampoco conservador, ¿qué importancia debe pesar en esa cartera las megatendencias buscando a que él ya quiere ir a largo plazo ese inversor? Nos pregunta. Claro, yo creo que cada vez más, un poco lo que decía, ¿no? Tendencialmente o históricamente creo que el inversor ha pensado mucho en verticalizar sus inversiones. Estados Unidos, tecnología, Apple. O Europa Telecos, o España Telecos, bueno, Telefónica, por ejemplo, ¿no? Y creo que hemos verticalizado en países o áreas geográficas y sectores. El mundo ya no es como era. El mundo ha cambiado y es más transversal, horizontal, lo que decía yo antes, ¿no? Con lo cual yo creo que, y estamos viendo esto a día de hoy, ¿no? Hay un cambio
cada vez más grande o mayor entre reducir posiciones más puras en sectores estanques y geografías, y sí mucho más incrementando posiciones en macro tendencias, digamos. No diría que ponga 100% de la cartera en temáticos, porque cuando hablamos de temáticos hablamos de renta variable, con lo cual hablamos de mayor riesgo, y me estabas diciendo que el cliente tampoco es tan conservador, pero tampoco tan arriesgado, pero sí que iba asignando un porcentaje cada vez más alto a medida que vamos avanzando. ¿20, 30? Por ejemplo. Pues muchísimas gracias, André. Yo creo que ya nadie puede dudar, después de lo que ha escuchado, que las megatendencias van a marcar el futuro y que aquel que vaya a futuro, aquel que vaya a planificación a medio y largo plazo, que al final es donde debe ir el inversor, como Dios manda, tiene que estar pensando en megatendencias y elegir, que hay mucho. Hay mucha opción. Y también con lo que uno esté a gusto, ¿no? Que eso va a facilitar que además entienda en lo que está invirtiendo. Gracias, André. Gracias a ti, José Antonio. Megatendencias se han visto en el punto de mira también para el inversor.